Mateo 28, versículos 18 al versículo 20. Y por respeto a la preciosa palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, hermanos míos. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a dar lectura de manera alternada. Yo leo el 18, ustedes el 19 y nos unimos todos en el versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos juntos: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quisiera en esta hora, hermanos, ver un tema: impactando el mundo con la gran comisión. Padre mío, gracias por este tiempo, la oportunidad que usted me da, Padre, de poder compartir tu palabra. Gracias por el pastor Arturo, su familia, por la oportunidad que me da de estar aquí en la iglesia. Y mi Dios, cuánto ruego en esta hora usted me regale por unos minutos el corazón de mis hermanos, su atención, sus oídos prestos. Y mi Dios, te suplico que uses mi vida, mis palabras no sean las que yo quiero, sino la que tú. Y Padre, que usted haga en nuestros corazones una obra preciosa en este momento. Danos de tu gracia y podamos salir de aquí animados, retados a hacer más para ti, mi Dios, como iglesia y también como cristianos. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y mientras se acomodan, vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Hechos 17. El apóstol Pablo ya estaba Dios usándolo de una manera muy especial, ¿verdad? Pablo estaba predicando, ya iglesias se habían comenzado, parte del Nuevo Testamento se estaba empezando a escribir. Dios estaba haciendo grandes cosas con la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y llega a Tesalónica y ahí la gente en Tesalónica no lo recibe tan bien. Pablo empieza a predicar, gente se empieza a convertir a Cristo y la gente en Tesalónica como que no le gusta eso y buscan, ¿verdad?, a Pablo para darle cuello. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Miren lo que gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué precioso será el día que gente nos vea predicar el evangelio y puedan gritar, ¿verdad? Mira, vienen estos que están trastornando el mundo, que están poniendo el mundo de cabeza, estos que están haciendo que el mundo arda, ¿verdad?, con el evangelio, estos que están haciendo que su doctrina llegue hasta lugares donde no se podía llegar, ya han llegado también aquí. Qué tremendo va a ser el día que puedan decir eso de nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Tenemos un llamado como cristianos. No es un llamado del pastor, del misionero, del evangelista. Es un llamado de cada cristiano a impactar al mundo, hermanos, con el evangelio. A comenzar iglesias en diferentes partes del mundo. Y no es un llamado para un misionero, es para cada cristiano. A que la humanidad, hermanos, conozca de Cristo. Y si somos bien honestos y somos sinceros y realistas, vamos lento en este asunto. A veces ponemos pretextos como: somos poquitos. Ya hay un poquito más de 4,000 iglesias bautistas en México. Amén. Usted va a Monterrey, hay 2,600, andan compitiendo con los Oxxos. Se levanta un Oxxo y se levanta una iglesia enfrente, ¿verdad? Es mentira, no somos pocos. Luego ponemos pretextos como: somos pobres. Y no es cierto. ¿Quién de aquí comió hoy? Levante la mano, ¿verdad? Gloria a Dios. No somos pobres. Y como iglesia luego empezamos a evadir nuestra responsabilidad poniendo ciertos pretextos: somos poquitos, somos pobres. Pero si somos honestos, mi querido hermano, ese no es el problema. El problema radica en que no estamos practicando la gran comisión como debiéramos practicarla. Un club bíblico, gloria a Dios, pero no es la gran comisión. Una campaña evangelística, y yo soy evangelista, yo digo gloria a Dios, pero yo entiendo que eso no es la gran comisión. No estamos practicando la gran comisión. Mira, la Biblia nos menciona que antes de que hubiera
antes de que hubiera un avivamiento, antes de que hubieran iglesias comenzadas, antes de que todo Asia Menor escuchara el Evangelio, antes de que el Nuevo Testamento se escribiera, habría un grupo minoritario en una ciudad con más de 80,000 personas que estaban orando a Dios, clamando a Dios por el poder de Dios para hacer grandes cosas para Dios. Mira, ve conmigo a Hechos 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor, hermanos, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y entre paréntesis dice, y los reunidos eran como 120 en número. Hermanos, no eran 300, no eran 500, no eran 5,000, eran 120. Muchos de ellos, mi querido hermano, traían pasados bien pesados, ¿verdad? Mujeres agarradas en el adulterio, endemoniados, muchos de ellos pescadores, galileos. ¿Tú te recuerdas cómo le decían a los galileos? Sin letra y del vulgo. No tenían instituto bíblico, no tenían algún discipulado intensivo, pero lo que sí tenían era el deseo de hacer grandes cosas para Dios. Y estaban esperando el poder de Dios, estaban esperando el Espíritu Santo para que cayera, ¿verdad? Y viniera a ellos y ellos pudieran tener poder para hacer la gran comisión. 120 hicieron arder el mundo con el Evangelio. 120 hicieron, ¿verdad? Trastornaron el mundo. Y entonces, ¿qué nos está limitando a usted y a mí? Ahora más que nunca tenemos una tecnología, ¿verdad?, donde podemos llegar a lugares donde nadie más podrá llegar. Tenemos aviones, ¿verdad? Nosotros salimos a las 5 de la mañana de Ecuador y a las 11 ya estábamos besando Tierra Santa, ¿verdad? Amén. Ya estaba comiéndome unos tacos, ¿verdad? Tenemos carros. Antes la gente viajaba en caballos, en camellos, en barcos, ¿verdad? Y era tan limitado. Nosotros ahora tenemos tecnología, tenemos la misma palabra de Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder hacer grandes cosas para Dios y no lo estamos haciendo. ¿Qué nos está limitando? ¿Qué tenían esos 120 que nosotros ahorita estamos perdiendo? El entendimiento de la gran comisión. La iglesia primitiva había entendido el mandato del Señor, por eso impactaron. Y en esta hora, hermano, acompáñeme a Mateo. Quisiera analizar algunas cosas de la gran comisión que estos hermanos pusieron en práctica. ¿Qué es lo que Cristo estaba pensando cuando nos dio la gran comisión? Mira lo que dice la Escritura, versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, derecho, autoridad, yo soy el Rey de Reyes, me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira, vamos a analizar esta primera palabra. Por tanto, id. Por tanto, id. Esta palabra, id, muchos misioneros a veces lo hemos predicado como: muévanse, salgan de su comodidad, ¿verdad? Levántense de sus sillas, hagan algo para Dios. Y realmente está en lo correcto. Pero también esa palabra quiere decir mientras vas. La gran comisión nos ordena ser discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras nos ocupamos de nuestras actividades. El cristiano se ha olvidado, mi querido hermano, de que la palabra mientras vas, predicar el evangelio, no solamente es un día, no solamente es por un requisito. Amén. ¿Qué nos está limitando para impactar al mundo? Nos está limitando que no hemos entendido que la gran comisión es un estilo de vida, una manera de vivir que se predica no solamente el sábado. A veces nos confundimos y creemos que en la Biblia existe el mandato y ganad almas el sábado, ¿verdad? Cuando no es así. Realmente, mi querido hermano, hemos olvidado que la gran comisión se predica todos los días y que es un estilo de vida, que es una manera de vivir, compartir el evangelio mientras estamos en el paso por el mundo, en las actividades que tenemos. Mientras vas nos habla en el entorno donde nos desenvolvemos, mientras vamos a la carnicería, ¿verdad? Mientras vamos a la panadería, mientras vamos a la tortillería, mientras vamos al mecánico, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela. El cristiano tiene que estar compartiendo su fe. Amén. Eso es, hermano mío, lo que la gente antigua, los antiguos discípulos habían entendido. Mira, Hechos capítulo 5, ve conmigo por favor.
Hechos capítulo 5, versículo 42. Mira lo que dice la Escritura. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Versículo 42. ¿A quién? ¿Cuántos días, hermano? Todos los días. Pero es que no era que se reunían y tenían un culto de ganancia de almas y salían a las rutas. No, era una manera de vivir. Ellos salían a algún lado y ahí compartían su fe. Ellos iban para allá y ahí compartían su fe. Ellos, ¿verdad?, se movían a tal lugar y ahí compartían su fe. Hermano, una de las causas por la cual no estamos llegando y no estamos llevando el evangelio más allá o en un menor tiempo es porque los cristianos nos hemos acomodado a un día. Amén. O hemos visto la gran comisión como un requisito. Es que si no gano almas, pues no voy a tocar el piano, ¿eh? Y por eso voy a ir a ganar almas. Amén. Y es que si no gano almas, entonces no voy a poder dar la clase de los niños. Ay, tengo que ir a ganar almas. Y ahí vamos los cristianos ganando almas por un requisito. Mira, gloria a Dios porque eso es un requisito. Amén. No te molestes si de repente tu pastor dice, ¿ganas almas? No, entonces no puedes. Gloria a Dios, amén. Pero la gran comisión no debería ser un requisito. Debería ser el estilo de vida de cada cristiano. Compartir su fe. Estos hermanos habían entendido eso y se movían a un lugar y ahí ganaban almas, y se movían a otro lugar y ahí predicaban el evangelio, y se movían para acá y ahí lo hacían, hermano mío, porque el propósito, Jesucristo estaba pensando en que los cristianos debiéramos estar compartiendo nuestra fe en el lugar donde estemos, a donde vayamos. Debiera de ser eso, mi querido hermano, todos los días. Amén. No que a veces nos acostumbramos y nos quedamos, bueno, es que como yo no toco el piano, pues ¿para qué gano almas? ¿Verdad que sí? Como yo no doy una clase, pues ¿para qué vengo? Hermano, cada cristiano debiera de estar compartiendo su fe. Pero es que yo no lo sé hacer, hermano. No necesita usted instituto bíblico para ganar almas. Lo que usted necesita entender es que somos pecadores. El pecado tiene una consecuencia que es el infierno. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados y que Él es el único que puede perdonarnos. Si usted conoce eso, usted está capacitado para ser un ganador de almas. Amén. Pero ¿por qué estos hermanos estaban impactando el mundo, hermano? Porque era una manera de vivir. Ganar almas no era un requisito. Ganar almas no era una imposición. Ganar almas era algo tan natural de estos hermanos. Todos los días, dice la Escritura, por el templo y por las casas, no cesaban y predicaban y compartían su fe. Tremendo el día que los cristianos entendamos que compartir nuestra fe es un estilo de vida y no una imposición. ¿Está conmigo? Amén. O mejor cambiamos el mensaje. No, ¿verdad? Realmente, hermanos míos, ¿cuánto nos hace falta? Mire, ahorita realmente aquí posiblemente hay gente aquí que su esposo no conoce a Cristo y nunca has hecho el intento de poder hablarle. Amén. Tal vez tus hermanos, tal vez tu mamá, tal vez tu papá. Y nunca hemos hecho el intento de compartir nuestra fe. Nos da pena, nos da vergüenza, ponemos pretextos. Pero realmente, hermano mío, la gran comisión es una manera de vivir. Dios nos está enseñando que la gran comisión, al momento de decir id, es una manera de vivir. A donde vayas, hermano, comparte a Cristo. Mira, ve conmigo a Mateo 28, hermano. ¿Sí está conmigo, hermano? Bueno. Si no dice amén, nos vamos a tardar más. Amén, hasta que diga amén. No se crean. Dice la Escritura, versículo 19. Mira, ¿qué más nos está enseñando la gran comisión? Dice la Escritura, versículo 19. Por tanto, id. Y mira, es otra palabra. ¿Qué palabra es? ¿Cómo dice? Id y haced discípulos. Esa palabra haced tiene que ver con trabajo, con inversión, con salir, con hacer, con trabajar, con invertir. Tiene que ver con dar un seguimiento al recién convertido y ayudarle a crecer en su fe. Dice la Escritura que el método
para hacerlo, dice la palabra de Dios, verso 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Este trabajo es un seguimiento que tenemos que hacer los cristianos. Mira, no es trabajo de un pastor, es trabajo de cada cristiano. Pero para poder hacer un discípulo, necesito ser un discípulo. Amén. ¿Alguien sabe qué es un discípulo? Un seguidor, un alumno, un aprendiz. Alguien que quiere vivir como su maestro, hablar como su maestro, actuar como su maestro, ¿verdad? Reaccionar como su maestro, vestir como su maestro, y todas las costumbres de su maestro las quiere él tener para parecerse a su maestro. Ese es un discípulo. La Escritura nos menciona que el trabajo de cada cristiano es, mientras va, trabajar para que otra persona se convierta en lo que yo soy, un discípulo. Y por eso tengo que ser yo primero un discípulo, porque no puedo dar lo que no tengo. Amén. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que el método es bautizarlos y enseñarles. Mira, a mí me encanta, hermanos míos, que la palabra de Dios ve en Hechos. Vea Hechos, por favor, capítulo 2. Hechos 2, versículo 41. Dice la Escritura, ¿verdad?, que ahí estaban los discípulos esperando el Espíritu Santo, y llegó el día de Pentecostés. 17 naciones estaban ahí y todos estaban reunidos, cuando de repente cayó el Espíritu Santo, mi querido hermano, y empezaron a repartirse como lenguas de fuego. Pedro se levantó de medio de los hermanos y empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Pedro bien valiente, dando duro, predicando acerca del arrepentimiento y la fe. Y habían 11 discípulos ahí, ¿verdad?, que estaban hablando en lenguas y caían y se revolcaban y vomitaban. No te creas, no es cierto, es falsa doctrina. Amén. No vas a decir, que sí es cierto. No es cierto, no lo hacían. Estaban traduciendo en diferentes idiomas lo que Pedro estaba predicando. Y ahí estaba Pedro predicando, y la Escritura, versículo 41, dice que 3,000 personas, mira, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron ¿qué, hermanos? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se convierten a Cristo, pero dice la Escritura que también se bautizaron. Yo pregunto una cosa: ¿tú crees que el bautizarse nació del corazón de ellos o de una enseñanza? De una enseñanza. Y ¿sabes qué, hermano? Ese es el problema. Ahorita en nuestro entorno como cristianos ya no hay enseñanza. Muchas veces, ¿verdad?, como pastores a veces nos limitamos y es que está tiernito, ¿cómo le voy a decir que se bautice, verdad? Es que se puede ir de la iglesia. Es que si le digo, se van a... Y hemos creído, y de verdad, y ahorita tú ves un cristianismo muy ligero. Amén. Ya no hay un cristianismo como el de antes, ¿verdad?, en obediencia, en decir, sí, pastor, lo vamos a hacer, porque ya estamos empezando a sentirnos cuando se nos enseña algo que nunca hemos practicado. Amén. Y eso cada cristiano tendría que estar haciéndolo, enseñando. Amén. Pablo se convierte a Cristo ahí en Hechos 9, no vayas. Y Dios manda a Ananías, y Ananías con las piernas temblando, ¿verdad? Señor, este es un asesino, y ahí anda. Le impone las manos y recibe el Espíritu Santo. Dice que la Escritura que le caen de los ojos como escamas, y recibe la vista, y enseguida se bautizó. Amén. Mira, ahorita tenemos un cristianismo tan llorón. Amén. Tan quejoso. Bautízate. Es que yo debo de tener 6 meses y un proceso de estudio bíblico. No, si tú eres salvo, tú puedes bautizarte. Amén. Si tú conoces a Cristo, tú puedes bautizarte. Y hermano, hay que enseñar. Yo sé que la gente se va a molestar. Amén. Antes de venirme en nuestra iglesia, prediqué el domingo un mensaje de separación del mundo, la doctrina de la separación. Habían hermanos ahí con los ojos así cuadrados. ¿Cómo? ¿A poco tenemos que estar separados del mundo? Y empecé a predicar, ¿verdad? Y habían hermanos ahí que si tuvieran tenido láser en los ojos me atraviesan allá. No, hombre, hermano, tremendo. Pero yo he notado que el cristianismo ahorita ya no le gusta al cristiano que se le diga lo que tiene que hacer.
o la Biblia dice lo que tiene que hacer. Amén. Y los hermanos vi a varios ahí molestos, ¿verdad? Que el cristiano no hace esto, que el cristiano no toma, que el cristiano, ¿verdad?, no brinda, que el cristiano no va a fiestas, que el cristiano no escucha música mundana, el cristiano, ¿verdad?, no viste de tal manera indecorosa. Y habían varios hermanos y les digo, mira, hermano, como quiera, enójate porque yo ya me voy. Amén. Ya me vas a extrañar y luego regreso. Pero realmente, hermano mío, estos 3,000 personas se bautizaron porque hubo un hombre dispuesto a enseñar. Amén. Y mira, cada cristiano debiera de estar enseñando a otro cómo convertirse en un discípulo del Señor. Amén. No es solamente un trabajo del pastor, no es solamente trabajo del misionero, del evangelista, es trabajo de cada cristiano. Oh, qué precioso será el día en que como iglesia veamos que gente nueva llegue, ¿verdad? Y lejos de decir, bueno, eso es trabajo del hermano o del hermano Oscar, no, que podamos nosotros como discípulos enseñarle a otra persona a ser un discípulo igual que nosotros. Amén. Este trabajo, esta parte de haced nos habla de multiplicación, que enseñemos a la gente que ganamos a ser ganadores de almas. Amén. Mira, Dios estaba esperando, Dios estaba pensando en el momento que dio la gran comisión en que nuestra manera de vivir iba a ser ganar almas. Amén. En que nuestra manera de vivir iba a ser compartir nuestra fe o regalar un folleto o siempre estar hablando de nuestro Cristo. Amén. No, que ahorita el tema principal es quién va a quedar de presidente, ¿verdad que sí? Y no, yo creo que yo creo que el otro, yo creo que aquí, yo creo que allá. Y ya no hablamos de Cristo. Cristo estaba pensando, no, mis hijos van a procurar hablar de mí, siempre estar mencionándome a mí. Y lo que Dios estaba pensando era que nosotros como discípulos, como hijos de Dios, íbamos a multiplicarnos. ¿Qué estaba pensando Dios? Mira, yo como ganador de almas, un cristiano cualquiera, ¿verdad?, que tengo que exponer mi fe, lo que yo pienso y quién me salvó, lo que creo de Cristo Jesús. Voy a la carnicería y me encuentro un hermano carnicero. Bueno, una persona carnicera. Ayúdame, hermano. Él es carnicero, amén. Tengan cuidado con él. Bueno, y lo gano para Cristo. Bueno, voy a comprar la carne y empezamos a platicar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y mira, Dios siempre te va a poner las oportunidades para que hables de Cristo a alguien. Amén. En el trabajo, en la escuela, a donde tú vayas, siempre va a haber la oportunidad de que regales un folleto o de que le compartas a alguien. Y ahí en la carnicería lo conozco. ¿Usted cómo se llama, hermano? Abraham. Conozco al hermano Abraham. Bueno, es un carnicero, es un pecador, no es hermano. Bueno, y entonces, pues conversando, le digo, deme medio kilo de carne molida, medio kilo de sirlón, medio kilo de tal cosa. Y platicando le comparto el evangelio. Y si no recibe a Cristo, no le pago. Y le comparto el evangelio y él es salvo. ¿Sabe cuál es el problema de cada cristiano? Bueno, él recibió a Cristo y luego, ahí nos vemos. Como que ya nos da miedo seguir adelante. O ahí le encargo, pastor, ahí usted vea lo que hace. ¿Sí o no? O ahí lo traemos y lo encerramos en la clase del hermano Oscar, allá que el hermano Oscar se haga bolas. Pero tú lo conociste, tú lo ganaste. Amén. Te tiene confianza a ti. Y entonces, como él trabaja en la carnicería, él es carnicero, tú lo vas a ver seguido. Y Dios lo que estaba pensando es que tú como discípulo ayudes a él, porque él no sabe nada. Amén. Él no sabe nada del cielo, no sabe nada del infierno. Lo único que sabe es que Cristo perdonó sus pecados y se va a ir al cielo. Es lo único que él sabe. Amén. Y a veces nosotros lo dejamos ahí a la intemperie y luego él se va al mundo, se va a la católica, ¿verdad? Y ya sabía que no era salvo. No, se me hace que no verá el cielo. Es porque no le enseñamos. Amén. Y entonces lo que Cristo estaba pensando es que yo como discípulo lo convierta a él en un discípulo como yo. Esto es lo que Dios está pensando y quiere que cada cristiano hagamos. Que le enseñe lo que yo creo, que le enseñe lo que la Biblia dice, que le enseñe cómo debe de vestir según la palabra de Dios, cómo debe de hablar, qué pecados debe de dejar todos, amén, ¿verdad? Qué costumbres debe de dejar y todas esas cosas, y que yo le empiece a enseñar, tal vez en una amistad lo traiga yo a la iglesia y empiece a trabajar con él, porque mi trabajo es que él se convierta en lo que yo soy. El detalle es que muchas veces no somos discípulos y convertimos a la gente en mañosos como nosotros, ¿verdad que sí? Y a veces viene la pobre gente aquí y viendo, y lejos de que lo aborde una persona ganadora de alma, lo aborda el que siempre se queda sentado.
y lo conviertes en una persona que siempre se queda sentado. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, Cristo quiere que yo lo ayude a Él a convertirse en lo que yo soy, un ganador de almas. Que Él haga por otros lo que yo hice por Él. Bueno, ya te hablé de Cristo. A lo que Dios me dio a entender, te di mis bases bíblicas de cómo debemos ser. Ahora tu trabajo es ir por otro y hacer lo mismo que yo hice contigo. Vamos. Y yo voy por otro. A ver, hermano, venga. Eso, mira, es su hijo, hermano. Eso es lo que cada cristiano debiera estar haciendo ahorita. Ya me recibí a Cristo yo, mi familia. Amén. Por lo menos mi familia. Es lo primero que debes correr. Y bueno, Él va a hacer con Él lo mismo que yo hice con Él, mientras yo hago con Él lo mismo. No se trata de que, bueno, ya gané uno para Cristo y me voy a sentar. No, se trata de seguir este proceso de multiplicación. Él hace el mismo trabajo y Él tiene que enseñarle a Él a ganar otro para Cristo y hacer lo mismo, convertirlo en discípulo, mientras yo hago lo mismo con Él. Vamos a buscar a alguien más para poder ganarlo para Cristo. Venga, hermano. A ver, hermana, acompáñeme. Es usted. Vamos por hermanos, porque luego decimos, no, es que el pastor es machista, ¿verdad? Bueno. Ok, y mira, el hermano ya fue por otro, lo encontró, era un zapatero, ¿verdad? Fue a bolearse los zapatos y de repente le dijo, bueno, si no recibes a Cristo no te pago. Y fue salvo, vino a la iglesia y yo de igual manera hice mi trabajo. Andaba yo por ahí en la calle, iba a la escuela, al trabajo, X cosa, y la gané para Cristo. Le regalé un folleto y ella vino a la iglesia y ahora mi trabajo, ¿verdad?, es que ella se convierta en un discípulo así como yo. Y bueno, como yo no puedo estar hablando con mujeres, ahí está mi esposa, ahí te la encargo, mi amor, órale, échale ganas. ¿Cuántos somos ya? 8. ¿Cuántos somos, hermano? 8. Si nos multiplicamos otra vez, ¿cuántos vamos a ser? 16. Y si nos volvemos a multiplicar, 32. Pastor, más o menos como cuánta gente se congrega. Un aproximado. 180. Lo cerramos en 200 para que cuadre, amén. 200. Vamos a suponer, mira, suponer que cada cristiano hoy sale entendiendo que tiene que hacer la gran comisión a donde Dios lo lleve. Trabajo, escuela, en la sociedad. Bueno, y por un mes usted se va a multiplicar una vez nada más. Que dice la escritura que lo hacían todos los días. Hablemos de un mes. Somos 200. Este mes somos 200. Pero el siguiente mes nos multiplicamos una sola vez. ¿Cuántos vamos a hacer? 400. Y enseñamos en ese mes a la gente, mira, aunque sea a tu hijo, tráete el siguiente mes. ¿Cuántos seríamos? 800. Y el siguiente mes, 1600. ¿Sabes cuánto llegó a tener la iglesia de Jerusalén en miembros? Aproximadamente más de 200,000 miembros. Porque esta era la manera en que trabajaban. No era una imposición. No era algo de un requisito, era una manera de vivir, era un estilo de vida. Iban, hermanos míos, y predicaban el evangelio y hacían discípulos y convertían. Mira, hay algo que me encanta de Saulo, dice la escritura ahí en Hechos 9, versículo 19, que Saulo estuvo con los discípulos algunos días y enseguida predicaba a Cristo. La influencia que los discípulos tuvieron sobre Saulo fue la que convirtió a Saulo en un gran siervo de Dios. Amén. Dios tenía un plan para él y los discípulos intervinieron enseñándole cosas, cómo predicar, cómo orar, cómo leer, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y Saulo se convirtió en un tremendo siervo de Dios por influencia. Cristo quiere que seamos la luz del mundo. Por eso lo dijo, que le demos sazón a esta tierra. No que nos quedemos en oculto, en lo oscuro, sino que salgamos y demostremos nuestra fe. ¿Quiénes somos? Somos cristianos, hijos de Dios. Creemos en Cristo, nuestro Padre Celestial, y que con orgullo salgamos e influenciemos al mundo a conocer a Cristo. Amén. Por eso Él dijo, tú eres la sal, tú eres la luz, sal y alumbra este mundo en tinieblas. No nos quedemos sentados. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse, hermanos, gracias. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermano? Si cada cristiano se multiplicara una vez al mes, nada más,
y a otro gallo le cantará Puebla. Amén. Otro gallo le cantará México. Ya estuviéramos cantando en el cielo, porque dice que tiene que predicarse el evangelio en todo el mundo para que ya venga Cristo. Ya estuviéramos alabando desde hace tiempo. Amén. Ya tuviera yo alitas. Amén. No, es cierto. Mira lo que dice la escritura, Mateo 28. Cristo no solamente nos estaba enseñando un estilo de vida, no solamente un trabajo, un seguimiento, sino también el campo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cristo nos anima a que levantemos la visión. Los hermanos en Jerusalén llegaron a multiplicarse hasta 200,000 y fue tremendo, pero traían en su mente una idea: solamente le predicaban al judío. Tú lo ves en diferentes lugares de la Biblia. Mira, ve conmigo a Hechos 19. Hechos 19. Los hermanos se habían quedado en Jerusalén y estaban tan cómodos. No, aquí nada más en nuestra Jerusalén. No, aquí estamos bien contentos. Ya somos 200,000, Pedro, pero como quiera vamos a seguir. Y Dios dijo: no, todo el mundo, toda criatura, toda nación tienen que salir, salgan. No, Señor, pero aquí estamos muy contentos. Bueno, entonces les voy a mandar a un Saulo para que los persiga y a ver si no salen. Y llega Saulo con una tremenda persecución y todos salen huyendo. Vámonos, cada quien agarró por su lado. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente ¿a quién? A los judíos. Y ese pensamiento de repente como que se está queriendo colar otra vez al judío solamente, y no, tú tienes que ir al judío. Gloria a Dios, sí hay que hacer algo por el judío, pero es toda criatura, toda nación, todo el mundo, todo color, toda lengua, todo tamaño de ojo. Amén. Y realmente, hermanos, los hermanos empezaron: no, solamente el judío. ¿Tú eres judío? Así vente, entonces yo te hablo. ¿Tú eres gentil? No, 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 tú y yo no. Y así iban. Hasta que unos hermanos entendieron y salieron de la persecución. Eran de Chipre y de Cirene. Y fueron hablando, dice el versículo que sigue, fueron hablando a todos y entraron a Antioquía y empezaron a ganar almas también con los griegos. Y se comienza la primera iglesia cristiana de Antioquía. Antioquía fue una de las iglesias más misioneras del Nuevo Testamento, hermano. La que envió al apóstol Pablo. Mira, mi querido hermano, si tú aprendes a multiplicarte aquí, si tú aprendes que el estilo de vida de cada cristiano es compartir su fe, es multiplicarse, enseñar a otros que sean como Él es, y Dios te va a llevar a diferentes lugares. Amén. No tienes que ser misionero para multiplicarte en otro lugar. Tal vez Dios va a cambiar, hacer que el trabajo de tu esposo cambie. No, y que vamos a mandarlo a Coatzacoalcos, con quien pueda enviar a esta persona. No, no hay iglesia. Y a veces el cristiano se va a trabajar allá y se tira al mundo. Como no hay iglesia, no, pues me tiro al mundo, ¿eh? No, pues me voy a una pente. Amén. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Mira, si Cristo te mueve a un lugar donde no hay iglesia, Cristo quiere que tú compartas tu fe, te multipliques y se comience una iglesia. Amén. No necesitas ser pastor para eso. No necesitas ser evangelista, ni necesitas tener cursos intensivos bíblicos. Necesitas empezar a multiplicarte. Mira, yo doy gracias a Dios. Allá en Ecuador llegó una hermanita, se llama Birmania. Esta hermana traía bastante ritmo en cuanto a traer gente. Híjole, traía gente que se iba a cortar el cabello y ganaba la peluquera y la llevaba a la iglesia. Era tremenda la hermana. Llevó a sus hijos, llevó a su esposo a la iglesia. Y el hermano James, vino una presión económica y al hermano James le llamaron de Italia: tenemos trabajo para ti. Y el hermano James agarró a su esposa y se fueron a Italia. En Italia no hay una iglesia bautista. Hay una iglesia bautista, pero hablan en italiano. Y la hermana viajaba 3 horas hasta Génova para ir
a la iglesia, y dice que ella estaba sentada y nada más escuchando el culto, todo en italiano, y ella nada más mirando. Pero dice que ella ahí en el lugar donde ella vive, que es Chiavari, ella empezó a visitar ahí de repente a conocer a sus vecinos, y había mucho hispano. Ella les empezó a hablar de Cristo, y un día me llama: oiga, pastor, ¿qué cree? Hay como 40 hispanos aquí que estamos buscando una iglesia. Yo me los llevo a Génova, pero estamos todos confundidos porque hablan en italiano. Luego buscamos otra iglesia, pero hablan en portugués. Necesitamos una iglesia. Dice, mi esposo les da ahí un poquito de lo que él sabe, pero somos 40 hispanos y ya necesitamos una iglesia. Mira qué tremendo. A mí me dieron ganas de ir a Italia. Amén, ¿verdad? Ya a Venecia. Esta hermana ganó para Cristo a uno de sus albañiles que estaba trabajando en la casa, y lo llevó a la iglesia. Lo llevó a la iglesia, y este albañil, yo recuerdo, llegó con el cabello largo hasta acá, así chino, como Cristiano Ronaldo. No, Ronaldinho. No. Y llegó con sus 2 hijas, su esposa era policía. La hermana le pegaba al hermano. Tremendo. Y resulta que este hermano viaja a donde está su familia, su mamá y sus hermanos. Y estando allá, gana para Cristo a su mamá, a su hermano, a su primo, su cuñada, y les empieza a compartir por una semana lo poquito que él había aprendido. Cosa que cuando él regresa, la mamá y los hermanos están: ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Queremos saber más de Dios. Y el hermano le dice: ¿saben que tienen que viajar de Huigra para Quito? Y aquí nuestros pastores les van a decir, les van a explicar. Y los hermanos llegan y se bautizan. Eran como 15. Se bautizaron y regresaron a su casa, ¿verdad? Y dice: ¿y ahora quién nos va a hablar? Y ahorita tenemos un buen problema. Cada 15 días tenemos que viajar a Huigra para compartir el evangelio a la familia del hermano. Y ya son, dice que como 40. ¿Sabes por qué? Porque no se necesita un estudio teológico intensivo para compartir tu fe. ¿Por qué crees que esa gente gritaba: estos que trastornan al mundo entero ya han venido aquí también? Era como una plaga. Compartían el evangelio, se multiplicaban, infectaban de su doctrina, y iba corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y toda la gente se daba cuenta cuán comprometido estaba el cristiano a compartir su fe. Eso es lo que nos está limitando. No es el dinero, no es los aviones, no es que somos pocos, no es que somos pobres. Nos está limitando que los pocos cristianos que habemos estamos en silencio, ahí escondidos en las sombras de que alguien más lo haga. Amén. Y a veces nos tragamos el cuento ese: si no vas, das. ¿Se ha escuchado eso? Es que si tú no vas, das. Y ahí estamos bien conformes. Bueno, pues doy y no voy. Dios no quiere eso. Tienes que dar y tienes que ir. Amén. Para que el evangelio se predique en todo el mundo. Eso es lo que realmente nos está limitando, hermano. Yo veo 2 cosas. Una, ignorancia, que ahorita se acabó. Y 2, desobediencia. Y tenemos que tomar decisiones. Mira, hay lugares donde tu pastor jamás podrá entrar, que solamente tú tienes acceso. Hay gente a la cual yo nunca le voy a poder hablar, que solamente tú tienes acceso. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos nuestro trabajo, amén, para que el evangelio se predique en todo el mundo de una manera más rápida. Amén, hermanos. Tomemos decisiones. Padre mío, gracias porque usted es bueno. Gracias por su amor, por su misericordia, su bondad, por regalarme, Señor, el corazón de mis hermanos por unos instantes, la atención de ellos. Ahora, Espíritu Santo, cuánto ruego usted se mueva en medio de estas sillas. Y, Señor, nos incomode, realmente nos incomode, que el hecho, Dios mío, de que tomemos decisiones de hacer algo más para ti, y que no dejemos, Señor, este asunto en las manos del pastor o de otro hermano misionero o de alguien más, sino que entendamos que es responsabilidad de cada cristiano compartir su fe. Ayúdanos a hacer la gran comisión como tú lo habías pensado, como tú lo querías. Ayúdanos, Dios mío, a
a multiplicarnos, mi Dios, de tal manera que podamos llevar tu doctrina en todo el mundo. Danos visión, ayúdanos a levantarnos, Señor, de nuestra comodidad. Por favor, Padre. Y así como estamos con los ojos cerrados, si tú quieres tomar decisiones, le doy el tiempo al pastor. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice, no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir, mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir, mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte, ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da
esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados. La palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esta es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Cualquier persona.
Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga. Hola, soy